ciudad de Córdoba, específicamente en el Observatorio Meteorológico. ¿Por qué? Porque vamos a conocer algunos datos de la historia del SMN y qué mejor lugar para hacerlo que donde está el único museo de meteorología del país. Silvana, estamos en el Observatorio y Museo de la Ciudad de Córdoba. Contanos cuáles son tus tareas y qué es lo que se hace acá. Bueno, nuestra tarea es contar la historia de la meteorología, de cómo nació la meteorología en la República Argentina. Estamos en el Museo Nacional de Meteorología, que junto con el director Daniel Agüero recibimos a las escuelas y estamos en plena innovación para seguir mostrando cómo fue en los inicios y cómo continúa la historia de la meteorología en la Argentina. Silvi, esto me da pie para preguntarte de por qué tenemos en Córdoba un Museo Meteorológico Nacional. La historia de la meteorología nació acá en la ciudad de Córdoba, en este edificio. Acá se creó lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, que en ese momento se llamaba Oficina Meteorológica Nacional. ¿En qué año sucedió esto? 1872. ¿Y este museo lleva el nombre del primer director de esa Oficina Meteorológica Argentina? Exacto. Benjamín Gould fue el primer director de la Oficina Meteorológica Argentina. ¿Y quién era Benjamín Gould? Benjamín Gould era un matemático y astrónomo estadounidense. En su principio, él quería venir a estudiar los cielos de América del Sur. Y en un encuentro con Sarmiento le propuso estas ideas. El presidente Sarmiento de ese momento. Ministro, en ese momento era ministro. ¿Y de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 67, 68, 66, 1866. ¿Y qué pasó en esta charla? Y en esa charla Benjamín le propuso instalarse en Córdoba. En realidad todavía no era Córdoba, pero instalarse en la Argentina para realizar una investigación sobre la uronometría. ¿Qué es la uronometría? Estudia la distancia de los cuerpos celestes y se eligió la ciudad de Córdoba por la ubicación que tenía en ese momento de importancia, por los caminos, las rutas de acceso y por el clima. ¿Y cuándo se concretó la idea de crear o de venir a Argentina? En 1869, 1870 le informan a Benjamín que puede organizarse para instalarse acá en la provincia de Córdoba. A los pocos meses él empezó a querer investigar sobre el tiempo, sobre la meteorología, sobre los datos atmosféricos, y él se daba cuenta que no había datos del clima en la Argentina. Había encontrado unos datos de 1801 o algunos datos de Bahía Blanca, de Buenos Aires y de Mendoza, de algunos voluntarios que habían hecho unas publicaciones, pero las habían hecho con instrumental deficiente. Entonces él quería trabajar con esos datos y además le propone a Sarmiento, que ya era presidente de la Nación, la creación de una oficina meteorológica en este lugar. ¿Cómo eran las tareas de Gould en ese momento? Que vendría a ser como el primer meteorólogo que teníamos acá. Exacto. Él decía que iba a ocupar ese lugar hasta que se hallara a alguien que sea más capaz en esas tareas. Pero bueno, nos dio mucha información. Los anales en meteorología comenzó con él y salieron 3 tomos escritos por él. Y empezó a coordinar la meteorología a nivel nacional. Exacto, sí. Él ya cuando se estaba hablando sobre la ley para la creación de la oficina meteorológica estaba trabajando con distintas personas a nivel de la República Argentina, buscando voluntarios que sean responsables y que pudieran realizar esas tareas, porque él mandó un manual especificando cómo quería las observaciones. Mandaba manual e instrumentación. O sea que la primera red de estaciones meteorológicas fue gracias a Gould y comenzó a crearse en 1872, Exacto. ¿Entendí bien? Sí, sí. Es decir, que empezó a contactarse con gente de toda Argentina para que realizara sus propias observaciones del lugar. Exacto. Obvio. Y él recibía esos datos y los trabajaba y después los publicaba, porque eso le pedía también el Estado Nacional, la publicación de los datos meteorológicos. En este observatorio no solo se encuentra el museo, también está la estación meteorológica que mide y registra el tiempo de la ciudad de Córdoba. Por eso vamos a conocer a José para que nos cuente más detalles.
José, vos sos el responsable de la estación meteorológica del Observatorio Meteorológico de Córdoba. ¿Cuáles son tus tareas acá? Mis tareas básicamente son, a través de 6 personal que tengo a cargo, es registrar diferentes parámetros meteorológicos que colaboran hacia una estadística climática para el Servicio Meteorológico Nacional y también difundir los datos a los medios de comunicación. Recién hablamos de observatorios y de estaciones meteorológicas. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre los dos y cuántos observatorios hay? Mira, las estaciones meteorológicas son aproximadamente 125, más incluidas las antárticas, y los observatorios son 7. Los observatorios tienen otras tareas a realizar, en donde no solamente se encargan de las mediciones de parámetros meteorológicos a través de sus estaciones, sino que también aportan a la vigilancia atmosférica global a través de la investigación de la radiación solar y sus diferentes parámetros, y también, por ejemplo, uno que tenemos acá en Córdoba y es muy importante, uno de los más antiguos, que es el Observatorio Geomagnético de Pilar. Algunos datos son informados al público y a través de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, aportan datos que luego serán procesados y también aportarán, ¿no es cierto?, a las diferentes experiencias científicas, y especialmente en lo que hoy está, digamos, más nombrado, que es el cambio climático. Por ejemplo, ¿qué han observado acá en Córdoba? Por ejemplo, la estación Córdoba, el primer cambio o el cambio más importante que ha notado es en cuanto a visibilidad y viento. Esto se debió que anteriormente la parte poblada estaba rodeada de vegetación. Cuando teníamos grandes vientos del sector sur, esa vegetación retenía la diferente polución que se elevaba, el polvo en suspensión, tierra, sí. Y ahora, al no existir tanta vegetación, por la cantidad de sembrados y arados que hay, rápidamente se nos reduce la visibilidad y también las ráfagas de viento son mucho más fuertes. Bueno, y volvamos al tema del museo. ¿Qué otros instrumentos o qué otras cosas podemos llegar a encontrar adentro del Museo Meteorológico que no sea normales verlos hoy? Bueno, nosotros en una época de la historia del Servicio Meteorológico teníamos sismógrafo para medir los movimientos telúreos. Ajá. Y acá en este museo tenemos 2 sismógrafos que estaban en el observatorio de Ortúzar, en el observatorio central, sí. Que Ortúzar en Capital Federal. En Capital Federal. Que midieron los movimientos sísmicos del terremoto de Caucete, aquel Ajá. terremoto famoso por su destrucción, pero no llegó a medir la magnitud del sismo. ¿Por qué? Porque fue tal el impacto que las agujas se cayeron porque no soportó el movimiento telúrico de ese sismo. ¡Wow! Impresionante esta anécdota. ¿Y por qué la Oficina Meteorológica Argentina terminó mudándose a la ciudad de Buenos Aires? Antes de la mudanza, en este lugar se comenzaron a hacer cartas del tiempo. Las cartas del tiempo son mapas de la República Argentina donde se vuelcan los datos meteorológicos, se hace un ploteo con esos datos meteorológicos que después llevaban en ese momento a predecir el estado del tiempo. En ese momento se hacían cada 3-5 días esas cartas por cómo recibían los datos. Y el mudarse a la ciudad de Buenos Aires significaba de poder hacer una carta del tiempo diaria. ¿Por qué razón? Por el telégrafo, sencillamente por el telégrafo. La rama del telégrafo estaba más desarrollada en esa zona y podían recibir información de las estaciones meteorológicas de todo el país. Exacto. Te recontra agradezco esta entrevista, me pareció súper interesante y agradecida de que estés contándonos la historia del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y los esperamos a todos que nos visiten y que hagan todas las preguntas que quieran.